Lectio Divina. El primer anuncio de la pasión. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27. Tu palabra, Señor, es la fuente viva. Envía tu Espíritu Santo para acercarnos a ella y comprenderla. Danos también la gracia, la voluntad y el valor necesario para vivirla en nuestras vidas. Aquietamos nuestros sentidos y disponemos el corazón para encontrarnos con el Señor de la vida. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Jesús debe ir a Jerusalén. Uno de los puntos más importantes para comenzar el análisis de este relato los constituye el versículo 21. Desde entonces, Jesús comenzó a demostrar abiertamente a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir hasta ser condenado a muerte y al tercer día resucitar. Esta primera predicción de su pasión amerita que la examinemos con sumo cuidado. La indicación cronológica a partir de entonces es de relevancia en el Evangelio de Mateo, que sitúa en un lugar preeminente el triple anuncio de la pasión. Hay un cambio decisivo en el relato. El evangelista intenta, pues, afirmar que está maduro el tiempo para algo nuevo. En efecto, se pasa
de la revelación sobre Jesús Mesías a la del Hijo del Hombre paciente y sufriente. Paralelamente, los discípulos manifiestan una falta de comprensión a los designios divinos. ¿Se puede aceptar al Mesías y sin embargo rechazar que debe sufrir hasta morir en la cruz? Además, se afirma que, desde aquel momento, el tema de la pasión es habitual y central en el plan de salvación. Jesús sufrirá mucho a manos del Sanedrín, la suprema corte de los judíos. No son los peores hombres los que matan a Jesús, sino los mejores. Estos, aunque sin autoridad, decidirán a nombre de la nación que Jesús debe morir. ¿Por qué los guardianes nacionales de la herencia religiosa matan al que ha venido para cumplir con esa herencia? Parece que los discípulos ya no siguen escuchando cuando Jesús predice su resurrección. Todavía están concentrados en las palabras ser muerto, aunque parece ser comprensible. Hay que notar que Jesús no se levantará a sí mismo de la muerte, sino que pondrá su vida en las manos del Padre. Será Dios quien tomará la iniciativa para la resurrección. Dios no lo permita, Señor. Pedro recién había sido felicitado y nombrado como la roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia. Pero súbitamente esa roca parece arenosa e insegura. Habiendo sido confirmado tan recientemente en su creencia de que Jesús es el Mesías, Pedro no puede entender estas palabras dramáticas, pero tiene la decencia de llevar a Jesús aparte para que su reprimenda sea privada y no en público. Siente la responsabilidad de prevenir al maestro de hacer algo que lo dañe. Si bien es una reprensión amistosa, no deja de ser una reprimenda. El discípulo que tan recientemente ha divinizado al Señor, ahora lo persuade. Sin embargo, Jesús no retrocederá en su misión. Por el contrario, Él reprende con fuerza a su más fiel amigo, incluso llamándolo Satán. Apártate de mí, Satanás. Jesús se vuelve para confrontar a Pedro. Sus palabras nos recuerdan su respuesta a Satanás. Apártate de mí, al final de la tentación en el desierto. La diferencia es que Jesús le mandó a Satán que se hiciera a un lado o se fuera, mientras que el mandato a Pedro es que se ponga detrás de él. Ese es el lugar del discípulo, detrás del maestro. Al ponerse enfrente de Jesús, fuera de su lugar, la roca se convierte en piedra de tropiezo. Todavía peor, se convierte en Satanás. Su visión sobre la misión está distorsionada.
tratando de desviar a Jesús del camino asignado por Dios. El que quiera venir detrás de mí. Mateo presenta a Jesús en el papel de maestro que dirige palabras significativas a sus discípulos, instruyéndolos sobre el significado del discipulado e informándoles que vendrá más adelante. En el texto, estas palabras están en todos los evangelios y se repiten hasta 6 veces. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Jesús está planteando a sus discípulos cuál es el verdadero valor de la vida. Los interpela de 2 maneras. Una conduce a la perdición, la otra a la salvación. El primer camino consiste en aferrarse a la vida viviendo exclusivamente para uno mismo, buscando siempre la propia ganancia que conduce al ser humano a la perdición. El segundo camino consiste en saber perder viviendo como Jesús, buscando no solo el propio bien, sino también el de los demás. Modo generoso de vivir que conduce al ser humano a su salvación. Jesús habla desde su fe en Dios. Sus palabras son una advertencia para todos. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Esto es tanto una advertencia como una promesa. Para aquellos que tratan de salvar y construir sus propias vidas, es una advertencia. Para aquellos dispuestos a perder sus vidas por el amor a Jesús, es una promesa. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Nos hace saber que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras de misericordia en favor de los necesitados, dejándonos claro que nuestra fe debe manifestarse en buenas acciones. ¿Qué nos dice la palabra? Este es un momento para revisar nuestra postura ante las adversidades corporales, psicológicas, espirituales y religiosas. ¿Cuántas veces hacemos el papel de Pedro en nuestras vidas sin comprender el misterio de la cruz, rechazando todo dolor y contradicción como cualquier persona que no cree en lo que hizo y dijo Jesús? ¿Y cuántas veces somos obstáculo para los demás de mirar hacia adelante buscando su salvación? La irracionalidad dirige en estos momentos la marcha del mundo. Los pueblos y los individuos estamos cayendo de a poco en la esclavitud del ego y el consumismo. Todo es poco para sentirnos satisfechos. Buscamos insaciablemente bienestar, pero ¿no nos estamos deshumanizando siempre un poco más? Queremos progresar cada vez más, pero ¿qué progreso es este que nos lleva a abandonar las virtudes que nos dan el valor humano
para defender, acompañar y sostener la vida de nuestro prójimo? ¿Cuánto tiempo podremos disfrutar del bienestar, cerrando nuestras fronteras a los que buscan entre nosotros refugios de tantas situaciones adversas? ¿Nos sentimos llamados a despojarnos de algo precioso para poder vivir plenamente? ¿Estamos dispuestos a soportar el peso de la cruz haciendo lo que es correcto? ¿Reconocemos la presencia de Jesús en el dolor, la pérdida, la inseguridad y la adversidad? Para salvar la vida del hermano, hemos de aprender a perder. No tenemos que preocuparnos si, al igual que los primeros discípulos, somos lentos para entender. El crecimiento espiritual es pausado y doloroso. La vida cristiana, con sus costos y recompensas, comienza cuando por primera vez tomamos la cruz y seguimos a Jesús. La persona que está dispuesta a perder su vida en el servicio a Cristo está libre de miedo a la muerte. La persona para quien Cristo es más importante que las riquezas está libre de la esclavitud del mundo. ¿Qué me hace decir? En oración. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas y dificultades estás en medio nuestro. Gracias porque por el dolor aprendemos a vivir como tú quieres. Gracias porque por tu cruz aprendemos a apreciar tu gran amor y misericordia para con nosotros. Gracias por la vida de cada día y por sus maravillas puestas a nuestro servicio. Gracias, Señor, gracias. Perdón, Señor, por no aceptar el dolor en nuestras pruebas, por renegar cuando nos va mal y no reconocerte en las adversidades, por no saber meditar el misterio que envuelve tu cruz. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. Amén. La palabra en acción. Te pedimos, Señor, por nuestra parroquia, para que, animada por el Espíritu Divino, sea lugar de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Y te suplicamos que nuestra comunidad sea un medio de aliento y ayuda para nuestros hermanos, llevando la cruz como medio de salvación para llegar al Señor. Parroquia San Juan Evangelista, Arquidiócesis de Córdoba.